San Mateo capítulo 13, vamos a estar viendo desde el versículo 3 en adelante. O podríamos ver desde el 1 para ubicarnos un poquito más. Dice así la palabra del Señor. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se juntó junto a él mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y lo comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Queridos, hasta ahí por un momento. El Señor Jesús le hablaba a sus discípulos por parábolas. Y cuando nosotros pensamos en por qué hacía esto de hablar por parábolas, Él hablaba por parábolas, y parábola es una analogía, es una comparación de las cosas diarias y rudimentarias y comunes, comparándolas con algo espiritual. Y Él comparaba algo natural llevándolo al plano espiritual. Y fíjese que Él era tan sabio y tan tremendo que Él se iba a un lugar donde había costureras. Él tenía una parábola de costurera. Se iba a un lugar, y donde Él estaba hablando aquí era un lugar donde había agricultura, donde se trabajaba la tierra. Entonces el Señor era práctico, y el Señor les hablaba de cosas que ellos podían entender. Y cuando Él está diciendo aquí, Él está dando un ejemplo de la tierra, de la semilla cuando cae en la tierra y todo lo demás, les está haciendo reflexionar a la gente sobre una verdad tan importante. Hermanos, realmente cuando la gente estaba escuchando, muchos de ellos se planteaban: ¿por qué nos habla por parábolas? Muchos decían: no les entendemos ni aún por parábola. Qué fuerte, hermanos. Pero es que a veces el entendimiento del ser humano está tan cerrado que no entendemos aunque las cosas sean claras. Pero el entendimiento está cerrado porque el enemigo cierra el entendimiento para que no podamos entender las cosas espirituales. Por eso es importante orar al Señor: abre mi entendimiento para que yo pueda entender lo que tú me quieres hablar. Cuando tú te pones con la palabra del Señor a leerla, di: Señor, abre mi entendimiento. Porque si tú coges ciertos libros, lo vas a entender en el plano natural. Y en el plano natural, aunque pueden ser aplicados, pero no son para entenderlos en el plano natural, son para entenderlos en el plano espiritual. Hay libros que son más prácticos, pero hay palabra del Señor que tú tienes que entenderla. Y la palabra del Señor es para la parte práctica, pero para la parte espiritual. Por eso tenemos que tener sabiduría, Señor, ¿qué es lo que me quieres ministrar? ¿Dónde me quieres ministrar? ¿Cómo me quieres ministrar? Por eso es necesario orar: Señor, abre mi entendimiento. Cuando de pronto Él está compartiendo la parábola, inclusive había gente que no entendía lo que le estaba diciendo. Y ¿sabe una cosa? Entonces Él comienza a explicarle esta parábola. Y ahora quiero que me acompañe unos versículos más adelante, en el versículo 18. Mire, dice del versículo 18, dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no lo entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí misma, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrada en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Queridos, piensen
una cosa. ¿Es distinta la semilla? ¿Es distinta la semilla? No, la semilla es la misma. ¿Qué es lo distinto? Lo que se siembra. La tierra, donde cae la semilla. Eso es lo distinto. Cuando nosotros vemos esto, vemos y entendemos que la palabra de Dios viene. Lo mismo pasa en la congregación. La palabra de Dios viene. Y cuando viene la palabra del Señor, cada uno la recibimos de una forma. Algunos estarán en el asiento diciendo, esto no es para mí. Y pasa. Otros estarán diciendo, esto es para mí y lo necesitaba. Realmente, queridos, cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios viene y la palabra de Dios es sembrada, el asunto es qué tierra haya. ¿Cómo está nuestro recipiente para ser receptores o no de lo que el Señor tiene? Mira, hermanos, dice que parte cayó junto al camino. Cuando nosotros vemos que cayó junto al camino, pero empieza diciendo la palabra del Señor, fíjense en el primer ejemplo que él pone. ¿Cuál es el primer ejemplo? Cuando alguno oye la palabra, el reino de los cielos y no lo entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La palabra es sembrada. Vienen los pajaritos y la comieron. Vienen los pajaritos y la comen. ¿Por qué? Porque no haya un buen espacio en nuestros corazones. Está ahí, simplemente, tal vez junto al camino, medio ahí, entre lo que sea, está ahí, expensa cualquier cosa, y vienen los pájaros y se la llevan. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, salimos de aquí y ni nos acordamos lo que se ha predicado? Mire, el hecho es que nosotros cuando escuchamos la palabra, no siempre la recibimos como debemos recibirla. Entonces la palabra del Señor es clara y nos habla claramente. Que nosotros tenemos que ser receptivos, hermanos, porque tantas cosas hay que vienen y nos quitan de la palabra del Señor. Se come lo que fue sembrado en nuestras vidas. Entonces tenemos que cuidar de que la palabra en nuestras vidas sea atesorada. Nos sigue dando el ejemplo y dice que otra cayó entre pedregales. Y fíjese usted que esta en un momento crece. Es como cuando tú te vas de aquí de la iglesia. Y tú te vas con esa palabra, sí Señor, Dios me habló, o vienes de la vigilia, Dios me habló, Dios me dijo, pero sabes una cosa, la euforia te dura un día. O tal vez si vas desde aquí, hoy domingo, y dice la palabra me habló, Dios me tocó, la alabanza me tocó, pero capaz que a la tarde ya perdiste aquello que Dios te había hablado. ¿Eso por qué? Porque en un momento la palabra quiere crecer. Pero como no haya consistencia en nosotros, la palabra se muere. Se muere. Entonces, como no crece, como no tiene espacio para crecer, la palabra muere, nuestras vidas siguen en lo mismo y en lo mismo. Sigue diciendo la palabra del Señor, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. Hay tantas cosas que ahogan la palabra del Señor. A veces los afanes, como dice la palabra, los afanes de este siglo. Y tú dices, pastora, tenemos que trabajar. Sí, tenemos que trabajar. Pero ¿sabes una cosa? ¿Cuál es el límite entre que tú trabajas para vivir y vives para trabajar? ¿Cuál es el límite? Porque muchas veces hasta te pierdes de la familia por trabajar. A veces hasta pierdes tal vez el gozo porque andamos cansados, enfadados. Usted conoce lo que es el cansancio de estar trabajando y a veces hasta todo te molesta. Y si estás en casa y vas de pronto y algo se te cae, dices, pero ¿será posible hasta esto? Y eso se te ha caído otras veces, pero como no estás con esa fuerza y ese gozo. Queridos, ¿cuántas cosas nos van ahogando? Aún comentarios que pueden surgir, que van ahogando la palabra del Señor en nuestras vidas. Y nosotros decimos, sí, pero mira, la palabra del Señor tiene que hallar cabida y crecer en nuestras vidas. Dice que ninguna de estas primeras tres semillas encontró el campo adecuado donde crecer y donde procrearse. Ninguna de estas tres semillas. Yo me pregunto, hermanos, nosotros cuando viene la palabra del Señor, tanto en tu casa abriendo la Biblia, como aquí en la iglesia, o como en algún momento que Dios te habla,
¿encuentra la tierra adecuada para crecer y para multiplicarse? ¿O no será que de pronto las aves del cielo vienen y empiezan a picar y empiezan a llevarse la semilla antes que la semilla pueda germinar? ¿No será que de pronto tal vez es ahogado por otras cosas y no le damos ni el lugar para que la palabra crezca y enseguida nos venimos abajo? ¿Cuántos tal vez salimos diciendo, Señor, yo te he prometido esto y lo voy a hacer? Y nada, y nos quedamos a mitad de camino. Hermanos, en esta mañana no quiero desanimarte. Lo que quiero hacer es reflexionar sobre la importancia y la necesidad de saber que nosotros tenemos que estar con una tierra receptiva para que la palabra de Dios haya el lugar que tiene que hallar. Hermanos, el Señor nos ha dado su palabra para que podamos crecer en ella. Si no la recibimos, si no la guardamos, no la atesoramos, no creceremos, hermanos. Porque solamente a través de guardar la palabra de Dios, nuestras vidas crecen. Solo a través de guardar la palabra del Señor, nuestras vidas desarrollan. Solo a través de guardar la palabra del Señor se producen cambios en nuestras vidas. Yo hablaba el otro día con una persona inconversa y le decía, mire, si usted quiere caminar en esta vida, coja el libro de Proverbios y en el libro de Proverbios va a encontrar toda la forma como caminar. Un libro que se abre con una sabiduría impresionante en cuanto a la vida. Pero debemos atesorar para guardarlo. Debemos atesorarlo. Mira, hermano, para alegría de tu corazón y que no te pongas triste, te voy a contar de la otra semilla que sí dio fruto. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Queridos, qué importante que la tierra entre en nuestras vidas y que podamos dar el fruto que el Señor quiere. Mire, cada semilla cae, comienza a germinar y una misma semilla, ¿cuántas semillas da en el futuro? Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos multipliquemos y que la palabra del Señor halle cabida en nosotros para que el llamado de Dios en nuestras vidas pueda ser una realidad. Que dejemos de tal vez de dar vuelta y tal vez de sentirnos, de llegar a ser tan necios. Y perdónenme que no le digo necio a usted, le digo necio al ser humano. Que el enemigo nos coge de aquí y nos da vuelta. Usted sabe que a veces a algunos para jugar le cogen a los perritos de aquí y lo manejan así. Pero a veces somos tan necios que no nos damos cuenta que el enemigo hace eso con nosotros. Pero ¿sabe por qué hace eso con nosotros? Porque no le damos lugar a la palabra. Porque cuando la palabra viene y nos redarguye, se produce un cambio en nuestras vidas. Amén. Qué importante el saber que el Señor está ahí con nosotros. Pero nosotros estamos con la palabra, estamos dejando que la palabra crezca. Mira, si nosotros estamos, la semilla que recibimos es la palabra del Señor, y si dejamos que germine en nosotros, ¿qué producirá? Vida. No puede producir muerte porque la palabra es vida y se reproduce de acuerdo a su género. Si es vida, se reproducirá en vida. Si es vida, tú darás vida. Pero ¿por qué a veces parece que damos muerte, hermanos? ¿Sabe que el enemigo es tan cochino, que nos trae siempre cosas para que nosotros nos desviemos del propósito de Dios? Como les dije al principio, a veces hasta la familia misma, con palabras negativas, con hechos, con actitudes. Y nosotros le caemos a la familia y decimos, pero no luches con la familia, lucha con lo que hay detrás en el plano espiritual. Hay cosas que solamente caen con oración y ayuno. Amén. Solamente con oración y ayuno. Hay cosas, hermanos, que debemos entender. Pero tú también tienes que aprender a pelear por lo que Dios te ha dado. Porque si no peleas por lo que Dios te ha dado, te quedarás sin aquello que Dios anhela que tú tengas. Porque se nos va enfriando la fe. Si tú de pronto dices, yo sé que tengo que ir, no sé, supongamos, yo sé que los domingos a la mañana tengo que estar en la iglesia porque primero la palabra de Dios lo dice, segundo yo entiendo, yo soy bendecida, tengo que estar, pero tengo mi tía Aurora, espero que no haya ninguna Aurora acá, o Demetria, porque espero que no haya ninguna Demetria, que aparece todos los domingos a las 11 de la mañana
con un pastel enorme a tomar el café y ya después de tomar el café se queda a comer. Y pobre mi tía Demetria, si yo le digo que no, ¿qué va a decir? Vale, una vez. Pero si al otro se aparece la Demetria y al otro la Demetria, queridos, tú tienes que entender que eso hay otra cosa ahí. Y tú te tienes que plantar. Y te tienes que plantar y decir, no, lo que yo quiero y lo que yo necesito son las cosas de Dios. Le puedes decir a Demetria con mucho respeto que venga a la noche o que venga el sábado o que venga otro día. Pero tú el domingo para ti es sagrado. Tal vez para ella ha sido sagrado ir a la misa antes, por decirte algo. Ella tiene que entenderte a ti. Ora para poder hablar con sabiduría también de esto. ¿Te parece una cosa muy rudimentaria, hermanos? Pero es cuestión de enseñar a la iglesia que establezca sus propias prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? Que la palabra nazca en ti y pueda crecer en ti. Cuando la palabra crece en ti, tú te vuelves una bomba. Te vuelves una persona que con la palabra lucha y pelea y guerrea. Pero si tú has estado aquí y sales de la misma forma, sin que la palabra haya hecho un efecto en ti, o tú a la mañana cuando tienes tu devocional, abres la Biblia, la lees y la palabra no causa ningún efecto ni hoy, ni mañana, ni pasado, es porque algo está fallando, hermanos. Y te aseguro que no es la palabra. Te aseguro que no es la palabra, porque la palabra ha sido y es siempre fiel. ¿Qué falla? La tierra. La tierra. Por eso es importante, hermanos, es importante escoger la mejor parte en las cosas de Dios. Es importante. Porque aquel que escoge la mejor parte recibirá su recompensa. Pero el que no escoge la mejor parte quedará tirado en el camino, hermanos. Y vendrán las aves y se comerán su vida. Y las aves en este mundo, con todas las cosas que hay, con todas las cosas destructivas. Queridos, qué importante que podamos entender cuál es mi prioridad, cuál es mi vida y mi prioridad. El Señor dice que aquel, y quiero que me acompañe en el libro de San Juan, capítulo 15, San Juan capítulo 15. Amén. ¿Lo tiene? Amén. Vamos a leer algunos versículos salteados. Dice, yo soy la vid verdadera, el 1 y el 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Pasamos al 4 y al 5, dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué hacemos y para qué valemos separados del Señor? Para nada. Para nada. ¿Para qué valemos? Para nada. Entonces, ¿por qué en el momento de escoger entre las cosas del Señor y las cosas del mundo, escogemos las cosas del mundo? Si sabemos que no nos dan vida. ¿Por qué, queridos? En lugar de escoger aquello que nos edifica y lo que no nos edifica, escogemos lo que no nos edifica. De cabezones que somos. ¿Cuántos cabezones hay aquí? No me lo digan. Pero solemos escoger lo que no nos conviene. Esto pasa lo mismo, mira, que tú, capaz que una madre dice, hay dos chicas cuando los hijos son jovencitos, dice, hay dos chicas que están, qué lindas, hay dos chicas, una dice la madre, ay, esta me gustaría para mi hijo, qué linda chica, qué trabajadora, qué esto, qué buena chica de su hogar, una chica, vio como decían muchas veces antes. ¿Y a quién va a escoger el hijo? A la otra, que no es ni de su hogar, ni anda de parranda.
y anda por ahí, por allá. Y la madre dice, pero ¿será posible? ¿Cómo puede ser? Es que nosotros siempre escogemos de acuerdo a nuestros propios ojos, ¿o no? A nuestro propio gusto, a nuestro propio placer. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos escoger la mejor parte. Y la mejor parte es permitir que la palabra de Dios haga lugar en nosotros para que pueda crecer en nuestras vidas, abundar y sobreabundar y llevar frutos, hermanos. Y que ese fruto sea un fruto que impacte a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de estudio, en tu misma casa, en donde quiera que te muevas, que impacte. Pero mira, cuando no hay cambio, no impactará a nadie. ¿Quiénes son los primeros que ven los cambios? Los que están más cerca. Tú me puedes decir, de salud al final, ¿qué tal, pastor? ¿Qué tal, querido? ¿Cómo está, querida? ¿Cómo está? Bien, pastora, Dios está haciendo unas cosas, estoy cambiando. Mire, ¿cómo estoy cambiando? Sí, ¡puah! Un calcetín dado vuelta. Sí, ¡puah! Impresionante cómo estoy cambiando. Pero después posiblemente le pregunto, no sé qué sé yo, al padre, a la madre, o al hermano, o a la hermana, así que estás viendo un cambio en Felipe, no hay ningún Felipe, ¿no? ¿Estás viendo un cambio en Felipe? ¿Cuál Felipe? ¿El de tu casa? ¿El mío? Sí. ¿Qué está cambiando? ¡Cambiando! Y ahí tú ya dices, me habré equivocado de Felipe. Querido, los más cercanos son los que más cambio ven. Los que más cambio ven. Si antes no hacía la cama, y mira, parece una tontería, pero haz la cama. Yo sé que a veces a alguno le cuesta. ¿Cuánto le cuesta coger una escoba y ponerse a barrer? Pues muestra, porque eso también hace un cristiano. ¿O tú te crees que un cristiano venimos con uñas de oro? Mira, hay cambios que se producen, cambia en la actitud, en la forma de hablar, en la forma de expresar. Son los cambios que los de alrededor tienen que ir viendo, para ir viendo que hay algo distinto, que la palabra del Señor está haciendo efecto y que algo está pasando aquí y que la tierra ha sido receptiva para lo que es la semilla, que es la palabra del Señor. Hermanos, la semilla era la misma, pero ¿qué cambió? La tierra donde caía. Podemos tener una vigilia, 50 vigilias, 80.000 vigilias. Pero si no hay un cambio, de nada nos vale, hermanos. Podemos tal vez, queridos, no sé, pasarnos horas y horas leyendo la palabra, pero si la palabra no es aplicada, de nada nos vale. Entonces tenemos responsabilidad con lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Tenemos responsabilidad con lo que Dios nos ha puesto en nuestras vidas. La palabra nunca vuelve vacía y a su tiempo hallará la cabida. Aleluya. Pero queridos, una cosa yo le digo, es necesario, porque daremos cuenta al Señor, de que la palabra ha venido y yo qué he hecho con esa palabra. Es necesario entender que yo debo alzar los ojos y mirar y entender que hay más de lo que yo he vivido hasta aquí. Y Dios quiere que esta palabra sea más guardada por mí. Por eso permite que cada vez que Dios te habla, cada vez que Dios te ministra, cada vez que tú abres tu Biblia, cada vez, mira, y hermanos, y la palabra escrita es la más segura, la más fiel. Todos nos podemos equivocar, pero la palabra escrita es la más fiel, hermano. Atesórala, guárdala, aprende a pelear las batallas con la palabra del Señor. Coge un texto y cuando vengan las dificultades no le tires a tu marido con el sartén. O coge la palabra y ora y ahí comienza a batallar. Señor, yo entiendo que esto es lo que tú me enseñas a batallar y a orar. Y cuando tú estés con los humos bajos y de tu boca no salgan las viboritas y las luciérnagas y todo lo demás, recién ahí habla. Y di, mira, cariño, esto y esto, pero hablo con mansedumbre, no con altanería. Así como digo tu marido, digo tu mujer o digo quien sea. Pero que la palabra de Dios entre en nosotros y haga su efecto para lo que fue mandada. La palabra de Dios es mandada para que crezca y crezca en abundancia. La palabra de Dios es mandada para que nosotros desarrollemos una vida en abundancia y que podamos crecer y ser una dinamita, como hablábamos el otro día, ser dinamita en las manos del Señor. Amén. Que el mundo pueda ver. Mire, esto mismo, hermano, que nosotros estamos compartiendo esta mañana,
esta misma palabra es lo que pasa cuando tú das la palabra y evangelizas. Tú das la palabra. La palabra es buena. La palabra es la mejor. Pero no siempre haya el lugar donde producir. Tal vez tú tienes una tía, tal vez tienes un tío y le vas hablando por tiempo y no encuentras. Y te das cuenta que caen pedregales y está endurecido su entendimiento. Oremos, no dejemos de trabajar y trabajar la tierra, de estar ahí. Pero queridos, nosotros esto mismo que a veces nos enfurecemos y decimos, ¿cómo no aceptan? ¿Cómo no? Nosotros lo hacemos lo mismo en otra dimensión. ¿Cómo no se producen cambios cuando ya debieran producirse cambios? Querido, la palabra es buena. Que pueda hallar buen camino, buena tierra para producir aquello que el Señor quiere que produzcamos. Hermanos, hemos sido llamados para producir. Porque cuando no producimos, nos morimos. Cuando no producimos, nos morimos. Nos volvemos estériles. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos producir, hermanos. Que la palabra halle buena tierra. Y que pueda producir en nosotros aquello para lo que la palabra es enviada. Cierra tus ojos por un momento y oramos al Señor. Que la bendita palabra del Señor pueda hallar espacio, pueda hallar lugar en nuestras vidas, entendiendo que Dios tiene mayores cosas para nosotros. Pero tenemos que entender que no desechamos el tiempo de las pequeñeces y que ninguna palabra que el Señor nos da lo tomamos por menos o por poco, porque entendemos que es palabra mandada por el Señor. Señor, ¿y cuántas veces la palabra llega y no encuentra la tierra adecuada? Pero Señor, que podamos ser receptivos a lo que tú tienes para con nosotros. Que podamos ser receptivos, Señor, a tu palabra en nuestras vidas. Que podamos ser receptivos, Señor, al plan y al proyecto que tú tienes con nosotros. Señor, y que la semilla que es tu palabra produzca realmente cambio en nosotros, porque haya una tierra agradable, una tierra especial, Señor, una tierra receptiva, Dios mío. Señor, perdónanos y tantas veces, Señor, Señor, tú mandas tu palabra y no somos capaces ni receptores, ni de recibirla, ni atesorarla, Señor. Eso es menospreciar tu palabra. Eso es tenerlo en poco, Señor, con lo que te ha costado a ti la palabra. Pero, Señor, que tu palabra sea una realidad en nuestras vidas y que podamos guardarla y atesorarla cada día para que produzca en nosotros y que los demás puedan ver un cambio, diciendo, esta persona tiene unos frutos, tiene frutos en su vida, esta persona tiene frutos en su vida. Aleluya. Mientras nos dejamos ministrar con la palabra del Señor, amén, gloria al Señor, aleluya. Sí, Señor, que podamos nosotros ahí entender y decir al Señor, Señor, perdona si tal vez no he sido lo suficiente receptiva ni receptivo para que tu palabra produzca en mí aquello que tú has querido que produzca. Pero que en esta hora, Señor, pueda hallar tierra fértil. No caer al costado que vengan las situaciones y me la ahoguen. No caer tal vez de pronto que con las circunstancias aflojo y me vuelvo atrás. Sino que la palabra halle el lugar. Y que produzca, aleluya, que produzca, que pueda crecer en nosotros y que podamos realmente desarrollar aquello para lo que la palabra fue enviada. Por eso le podemos decir al Señor, Señor, heme aquí, Señor, heme aquí, Señor, heme aquí, Señor, quiero que tú trabajes mi tierra. Tal vez necesitas ser trabajada, ser abonada, pero quiero trabajarla, quiero abonarla para que tu palabra Señor, el adecuado lugar